lo que vimos la clase anterior, básicamente estuvimos viendo qué era JavaScript, su sintaxis, ¿verdad? Un poco del concepto de DOM, herramientas que se va a utilizar, ¿verdad? Cómo incluir JavaScript, un poco explicando qué es la consola, los tipos de datos, ¿verdad? Las variables, la diferencia entre las variables, los operadores, ¿verdad? Aritméticos, comparación, y nos quedamos justamente aquí en los bucles, ¿verdad? Entonces, vamos a retomar lo que es el tema de los bucles. Y básicamente los bucles es una secuencia de instrucción de código que se ejecuta repetidas veces hasta que la condición asignada de dichos bucles deje de cumplirse, ¿verdad? Prácticamente los bucles o los ciclos, como lo pueden llegar a conocer, es eso, ¿verdad? Es una secuencia que se repite varias veces hasta que su condición se cumpla, ¿verdad? Aquí en JavaScript tenemos diferentes bucles, ¿verdad? Por ejemplo, un for o un while. Su sintaxis básicamente consiste de una palabra reservada y tres, por decirlo así, tres parámetros. Un inicializador, condición de salida y una expresión final y el código que se va a ejecutar, ¿verdad? En el while tenemos si ven, pueden notar que la estructura cambia un poco, ¿verdad? Tienen inicializador, la palabra reservada while y la condición, ¿verdad? Y el código, ¿verdad? Y la expresión final. Como pueden ver, cambia un poquito la estructura, pero su objetivo es siempre el mismo, ¿verdad? Voy a repetir varias veces una secuencia, ¿verdad? Vamos a pasar aquí a un poco a la estructura, ¿verdad? Y como pueden ver, aquí vamos a ejecutar lo que es, vamos a empezar por el for, que es el que comúnmente se va a encontrar a la hora de buscar alguna documentación o le den soporte a algún proyecto, ¿verdad? Voy a estar acá. Ok, como pueden ver, está aquí la estructura, como lo vimos en el caso de la presentación, ¿verdad? Tenemos la estructura, en este caso vamos a utilizar el for, ¿verdad? Tenemos lo que es el siguiente parámetro que dice que es una inicialización, que prácticamente es de dónde va a pasar a contar. En este caso yo he declarado una variable y que generalmente quiere decir iterador, ¿verdad? Normalmente van a encontrar esta variable en el for, que quiere indicar que es un iterador, ¿verdad? Entonces yo le digo que que i es igual a 0, ¿verdad? Y luego el siguiente parámetro que nos pide el for es una condición. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo de que i por ejemplo, acá. Ya luego voy a entrar en detalle a lo que era esa variable, ¿verdad? Entonces, la condición prácticamente sería i que sea menor a 10. Si esto se cumple, ¿verdad? Al iterador le va a sumar 1. Entonces, lo que quiere decir que se va a ejecutar el código, ¿verdad? Y así sucesivamente. Veamos qué es lo que va a mostrar este console log. Vamos a comentar acá un poco. Sí, y vemos el navegador. Déjame, eh, solo voy a iniciar acá. En la consola. Y voy a mandar a llamar el JS. Ok.
Y entonces, como pueden notar, lo que va a estar dentro de las llaves, lo que va a estar dentro de las llaves es lo que se va a repetir según la condición que hemos dejado, ¿verdad? Entonces, que hasta que i sea menor, perdón, i sea menor a 10, ¿verdad? Mientras esto se cumpla, es lo que está dentro de de las llaves, se va a ejecutar. Es como lo que conocemos como instrucciones que se van a repetir, ¿verdad? O el bloque de código. Entonces, en este caso, yo he dejado que imprima este, la i, es el que se va a ir incrementando, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí en la consola podemos ver de que empieza por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 9, ¿verdad? Básicamente aquí tenemos 10. Si no queremos que, por decirlo así, que i empiece este 0, entonces podemos dejar de que i sea igual a 1. Entonces ahora sí va, permítame. Ok, aquí tengo esto, está dando el error. Y aquí ya podemos ver de que 1, 2, 3, 4, hasta el 9, ¿verdad? Para poder recorrer un arreglo, ¿verdad? Como tenemos acá, yo he declarado un arreglo que tiene como una lista de amigos. Entonces, básicamente, para poder yo recorrer un arreglo, lo que tengo que hacer es mandar a llamar el arreglo, por ejemplo, nombre.len, que es una propiedad que va a tener el arreglo. ¿Qué es lo que hace este método, .len? Vamos a verlo aquí en la consola. Acá y, digamos, me dice que prácticamente lo que me va a hacer esta propiedad .len me va a contar la longitud de mi arreglo. Por ejemplo, en este caso me dice que 4, ¿verdad? Y es verdad, es 4. Acuérdense que dijimos que los arreglos o los arrays, como lo van a mencionar, son como una lista, ¿verdad? O similares a una lista. Entonces, aquí me está diciendo cuántas valores tengo. Por ejemplo, me dice que es 4, que dice, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Entonces, para recorrerlo en mi for, básicamente mandarlo, le estoy diciendo que vamos a volver vamos a volver acá. Entonces, como ya tengo la longitud de mi arreglo, ya sé cuántas veces va a recorrerlo. Entonces le digo de que vuelvo aquí ya les voy a explicar por qué vuelvo a poner el 0, ¿verdad? Entonces le digo de que, ok, i va a ser menor a la longitud que tenga mi arreglo. En este caso es 4, ¿verdad? Es como que yo ponga esto, pero generalmente los datos no van a estar siempre quemados, tienen que venir de alguna parte. En este caso, la longitud de mi arreglo viene de mi arreglo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la diferencia. Lo doy guardar, vamos al navegador y como pueden ver, me lo recorre 4 veces. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Dentro de la presentación, bueno, ahora les voy a explicar más detalle qué es lo de los arreglos, pero vamos a aprovechar a verlo ahorita. Es de que, ok, dice el arreglo es un tipo de estructura de datos, el cual es capaz de almacenar una colección de datos de este mismo, la forma más simple de agrupar componentes de un mismo tipo o asociar un número de orden de cada componente llamado índice, ¿verdad? Ok, entonces, aquí lo que me está diciendo, ¿verdad? Los arreglos van a tener, para poder identificar los elementos de mi arreglo, va a ser por un índice. Va a ser por un índice, como nos están viendo en la imagen. Okay, la longitud de mi arreglo dice que 10, ¿verdad? Contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es verdad, ¿verdad? O sea, es correcto, ¿verdad? Por acá lo podemos ver, es 1, aquí, esta es la longitud, es lo que me está imprimiendo el método que vimos aquí, el punto len. Voy a devolver a comentarlo. Y lo que me está diciendo aquí es que acá la longitud de mi arreglo es 4, como estamos viendo en el ejemplo, que la longitud es 10.
pero el índice empieza desde 0. ¿Ok? Entonces, para yo poder acceder a alguna posición de mi arreglo, por ejemplo, vamos a imprimir cómo está construido acá. Aquí está. Vamos a ver. Como pueden ver, aquí está mi arreglo, ¿verdad? Con los 4 nombres que le agregué. Pero si yo lo despliego, me dice que Juan está en la posición 0 o el índice 0, es lo que me muestra aquí en la imagen, ¿verdad? Que me dice los índices, los arreglos siempre van a empezar por 0, no van a empezar por, ok, Juan en la posición 1, con la posición 2, no, siempre los arreglos van a empezar por el índice 0. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, acceder o que me imprima el nombre de Daniel, yo tengo que acceder a la posición 2 de mi arreglo. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, vuelvo a escribir, mando a llamar mi arreglo, por ejemplo, en este caso, el nombre, y entre corchetes le doy la posición de mi arreglo. Entonces, yo empiezo a contar, dijimos que era Daniel, ¿verdad? Entonces, empiezo a contar 0, 1 y 2. Entonces, Daniel está en la posición 2. Veamos. Vamos a imprimir en la consola y como pueden ver, me está imprimiendo Daniel acá. Ok, entonces, por eso es que van a notar, vuelvo aquí al for, por eso es que siempre van a notar de que y siempre va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque como se va a recorrer un arreglo, tiene que empezar por la posición 0, ¿verdad? O por el índice, en este caso como lo marca, ¿verdad? Entonces, si yo quiero acceder a Juan, tengo que acceder a la posición 0, ¿verdad? Acá, veamos. Y si es correcto, ¿verdad? Entonces, si vamos a volver vamos a volver aquí al for. Por ejemplo, si yo quiero, ok, aquí para imprimir el hombro estamos haciendo manual, ¿verdad? Vamos a imprimir acá, vamos a imprimirlo todo, 0, 1, 2, 3. Entonces, aquí están, ¿verdad? Juan, Jorge, Rodríguez, perdón, Daniel y Víctor, ¿verdad? Pero generalmente, cuando vamos a recibir, cuando ustedes estén programando ya el lado del frontend, generalmente no van a tener ni un arreglo así, ¿verdad? Ya puesto, ¿verdad? Sino que a veces vienen desde una base de datos, alguna petición o alguna API. Entonces ustedes no van a saber cuánto es eh, la longitud, ¿verdad? Y no van a estar imprimiendo, por ejemplo, este arreglo es de 4, ¿verdad? Aquí imprimimos 4 veces rápido, ¿verdad? Porque sabemos de que solo son 4 posiciones, pero al tener a 15, incluso hasta 30 posiciones, no vamos a estar aquí imprimiendo 30 veces o haciendo 30 variables para guardar esas posiciones. Entonces, por eso es que nos podemos tomar o sea, nos puede ayudar lo que es la estructura for, ¿verdad? Entonces, para poder imprimir y en un for mi arreglo, ¿verdad? Como estamos haciendo acá, si pueden notar, yo estoy imprimiendo la variable i, que entonces la variable i, vamos a ponerle un comentario acá. Entonces vamos a guardarlo. Y aquí mi iterador es 0, 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces ya teniendo este índice dentro de mi for que se va a repetir varias veces, entonces lo que puedo hacer, siguiendo la misma lógica, es mandar a llamar mi arreglo nombre, abrir los corchetes y pasarle el iterador, ¿verdad? Y es el que va a funcionar como índice para poder acceder a cada posición de mi arreglo. Entonces, si yo guardo, como pueden ver, me está imprimiendo los valores, ¿verdad? Vamos a quitar estos comentarios. Vamos a ponerlo acá. Y como puede, permítame, solo for lo vamos a poner. Como pueden ver, estoy obteniendo el mismo resultado, ¿verdad? Solo que un poco más dinámico y un poco más optimizado, ¿verdad? Aquí ya podemos acceder
a las posiciones de nuestro arreglo, ¿verdad? De una forma más fácil y un poco más limpia en nuestro código. Como les mencionaba, ¿verdad? Ustedes al tener un arreglo por ejemplo, de 10, no van a estar imprimiendo 10 veces la misma variable, ¿verdad? O guardándolo, sino que ya lo pueden hacer directamente desde un for. Ok, entonces eso sería como un pequeño ejemplo de cómo podemos utilizar la estructura for, ¿verdad? Como les repito, es que, vamos a recapitular acá. Ok, tenemos una estructura que es for, el iniciador, que va a ser nuestro iterador, ¿verdad? En este caso le estoy diciendo de que sea 0, ¿verdad? Entonces yo pongo la condición, mientras que i sea menor a la longitud de mi arreglo, por decir que punto len me va a dar la longitud de mi arreglo. ¿Ok? Entonces, y si esto se cumple, me la vas a ir sumando, le vas a sumar a 1, ¿verdad? Y así es como tenemos un índice que es i, y mandamos a llamar el arreglo entre los corchetes, le pasamos ese índice y vamos a poder acceder directamente a las posiciones de mi arreglo, ¿verdad? Cuando estén aquí programando el for, tengan cuidado en que, por ejemplo, dejar números quemados. Por ejemplo, yo el i le he puesto que sea 1, ¿verdad? Porque voy a ir cambiando. Por ejemplo, si yo le dejo 1, por ejemplo, acá, sea, por ejemplo, 10, digamos que un error. Hagamos esto. Lo que le va a hacer aquí va a ser un bucle infinito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un bucle infinito? Es que se le va a estar repitiendo esas sentencias infinitas veces, ¿verdad? Lo que puede causar eso es detener el funcionamiento del navegador, se les va a trabar, se les va a poner lento y van a tener que cerrarlo, ¿verdad? A veces cuando sucede eso, cuesta cerrar el navegador, en fin, les puede dar, hay que tener en cuenta ese detalle, ¿verdad? Yo no voy a generar un bucle así infinito, o por ejemplo quieren, solo ponen asistencia así, como está aquí. Eh, no le declaran una inicialización, ni una condición, ni una iteración. Lo que va a causar esto va a ser un bucle infinito, ¿verdad? Por ejemplo, acá, si yo le digo que perdón, pues porque aquí también puede, no solamente puede ser, pueden ocupar los tipos de datos de comparación, ¿verdad? Como lo vimos acá. Por ejemplo, igual, ¿verdad? El menor que, el mayor que. Entonces, si un dado caso yo le pongo de que acá 5 es mayor a 4, esto se va a cumplir siempre. Entonces, siempre va a estar en un bucle infinito y el cual les va a dar problemas, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado con esto, ¿verdad? La única manera para poder evitar eso es un poco practicando, ¿verdad? Entonces, ahí les queda para ese dato de los bucles infinitos para que no vayan a cometer ese error. Un dado caso, ustedes lo lleven a producción, un sitio, ¿verdad? Un bucle, alguna página ya en tiempo real, lo que va a hacer es consumir todos los recursos. Va a consumir prácticamente el recurso del navegador y el usuario no va a poder ni navegar, ¿verdad? Ni creo que le cargue la página, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con ese dato, ¿verdad? Con los for y también con el while. Vamos a ver aquí el while. Entonces, la estructura del while es similar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá. Eh, acá. El while necesita 3 parámetros, ¿verdad? Tres datos que sepamos cuáles son el inicializador, ¿verdad? La condición y el que va a incrementar. Es casi similar al for, solo que es una posición diferente, ¿verdad? Entonces, en el for, lo que hacíamos dentro de la sentencia for era declarar una variable, por ejemplo, let es igual a 0, solo que en el while lo vamos a declarar afuera.
Tenemos la condición, en este caso y sea menor a la longitud de mi arreglo, y aquí le estoy diciendo que count sea menor o igual a 10. Entonces, esta condición me va a dar true. Entonces va a entrar al bloque de código, va a imprimir el console log y le va a sumar una la variable. Entonces cuando vuelva, ya no va, cuando vuelva aquí al while, la variable count no va a valer 1, sino que va a valer 2. Entonces va a volver la sentencia hasta que se cumpla que la variable count sea menor o igual a 10. Va a dejar de repetir. Entonces veamos aquí en la consola que me está imprimiendo y me está diciendo hola mundo, y aquí tenemos el iterador, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Entonces en este caso me imprime de este 1 porque yo le he dicho de que counter va a ser 1, entonces vamos a dejar de 0 y vamos a ver del 0 al 9, perdón, del 1 al 10, porque le estoy diciendo de que sea menor o igual al 10, entonces tiene que ser menor a 10. Ahora sí ya me está imprimiendo del 0 al 9, ¿verdad? Porque yo le he dejado que sea que la variable count sea menor a 10. Pero si yo le doy que sea menor o igual a 10, se me va a imprimir desde el 0 al 10. Aquí tenemos 11 datos, pero recuérdense de que en un arreglo el índice empieza por 0. Entonces, esta lógica nos lleva de que si queremos imprimir un arreglo, nos va a dar error cuando quiera ver la posición número 10 porque no va a existir. Entonces, y para ver el arreglo, como hacíamos con el for, es similar. Tenemos la variable. Acá, vamos a llamar el arreglo el nombre, leca, la variable com. Entonces, pero como, ok, vamos a hacer este ejemplo. Como pueden ver, me dice 7 veces un define porque no encuentra la posición. Vamos a imprimir aquí qué posición está imprimiendo. Bien. Ok, me dice de que la posición 1 de mi arreglo, vamos a imprimir el arreglo para que lo puedan ver. Okay. Tenemos nuestro arreglo, ¿verdad? Y nos dice que la posición 0 es Juan, ¿verdad? Entonces aquí estoy imprimiendo el valor de la posición 0 y es Juan, ¿verdad? La posición 1 es Jorge, ¿verdad? Aquí podemos confirmar las posiciones de mi arreglo. Y como la longitud de mi arreglo no tiene 10 veces, o sea, no tiene, la longitud de mi arreglo no es 10, como yo lo he dejado quemado, entonces esto va a repetir 10 veces, ¿verdad? Entonces, pero en mi arreglo no existe esas 10 posiciones, por eso es que me está diciendo esta variable undefined, ¿verdad? Que no existe. Como pueden ver, recorre el índice 4, pero en el arreglo no existe un índice 4, ¿verdad? Por eso es que no está imprimiendo. Entonces, para poder recorrer el arreglo, básicamente ya hacemos lo mismo que for, que llamamos el nombre al arreglo, nombre, punto length. Aquí está, una propiedad del cual me va a dar la longitud de mi arreglo y es la que hasta donde hasta donde se va a recorrer, ¿verdad? Entonces, le damos acá a imprimir la longitud. Acá. Como pueden ver, ok, ahora la longitud de mi arreglo es 4, ¿verdad? Porque tengo el índice 0 cuenta 1, 2, 3, 4, ¿verdad? En la posición 0 está encontrando a Juan, en la posición 1 a Jorge, en la posición 2 a Daniel, en la posición 3, pero me está diciendo que en la posición 4 no existe nada, ¿verdad? ¿Por qué? Es porque aquí en la condición he dejado de que sea menor o igual a la longitud de mi arreglo, ¿verdad? Mi longitud de mi arreglo es 4, pero no hay una posición 4. Acá llega hasta o sea, no hay una posición dentro de mi arreglo, no hay una posición 4, ¿verdad? Entonces tengo que dejarlo de que sea menor o igual, ¿verdad? Acá ahora sí.
se cumple se cumple o sea, se cumple la condición y deja de estar imprimiendo y llega hasta donde debería de imprimir, ¿verdad? Hasta la posición 3. Eh, bueno, y así sería y aparte del while o estar imprimiendo, podemos ejecutar lo que son if, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer un if. Por ejemplo, yo le voy a decir que en la posición aquí, mientras recorre el nombre, que me diga acá, si solo me va a imprimir la posición, por ejemplo, sea igual a Jorge. Okay. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta condición. Y como pueden ver, aquí les estoy básicamente un if, otra estructura para poder comparar, ¿verdad? O tener un resultado, comparar dos variables, ¿verdad? Esta condición lo que me va a devolver un if y si la condición es verdadera, ¿verdad? Va a ejecutar una porción de código, que es lo que está haciendo acá, solo si la condición se cumple, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo le estoy diciendo de que si encontrás en la posición de un arreglo, está una cadena de texto, un string que sea igual a Jorge, ¿verdad? Solo lo vas a imprimir a él, acá. Es lo que está haciendo acá. Solo me está imprimiendo Jorge, ¿verdad? Porque la condición esta se está cumpliendo, ¿verdad? Más adelante voy a entrar a detalle con los if, porque necesito explicarle un par de cosas para que entremos a esto, ¿verdad? Pero básicamente pueden ejecutar cualquier porción de código acá, ¿verdad? Okay. Básicamente eso sería como que lo más principal de los dos bucles, ¿verdad? Principales de JavaScript. Generalmente, como les menciono, van a encontrar bastante lo que es el for, esta estructura, ¿verdad? En proyectos y en documentación, al igual que con el white, ¿verdad? Hay que saber, solamente de saberlo utilizar en el momento adecuado, ¿verdad? Y evitar los bucles infinitos, como les mencionaba, ¿verdad? Como pueden ver, yo aquí hice un counter más, ¿verdad? Entonces, a esta variable, a esta, al count más, eh, se le llama variable de incremento, o si es un menos, se le llama decremento, ¿verdad? Para que lo puedan tener en mente, ¿verdad? Perdón, ahí en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta o duda con respecto al for y al while. Ok, entonces voy a suponer que sí se comprendió, ¿verdad? O me confirman en el chat. Para mí, claro. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a dejar de lado por el momento los bucles, ¿verdad? Como les repito, a medida que vayamos avanzando y haciendo las prácticas, le van a ir entendiendo, ¿verdad? Ok, una vez que hayamos abarcado lo que son los bucles, vamos a pasar a lo que son otro tema importante de JavaScript, que son las funciones. Ok, permítanme solo, voy a abrir aquí el archivo de funciones. Ok. Vamos vamos a entrar al tema de las funciones, que es otro tema importante, que sepamos sus conceptos y
cómo manejar las funciones, ¿verdad? Ok, dice que las funciones es un bloque de código que realiza alguna operación. Una función puede definir opcionalmente parámetros de entrada que permiten a los llamadores pasar los argumentos a la función, ¿verdad? O una función también puede volver un valor de salida, ¿verdad? Como vemos aquí en la imagen, nos dice que una función es un bloque de código que realiza una operación, ¿verdad? Es lo que está haciendo acá, donde dice la palabra return, tiene A más B, es lo que se le llama una operación, ¿verdad? Dice que una función puede definir opcionalmente parámetros. Los parámetros son los que se le está pasando acá, el A y B, ¿verdad? Y luego tenemos, que se le llaman argumentos también, ¿verdad? Y tenemos el nombre de la función y como tal tenemos la palabra reservada function, ¿verdad? Ok, aquí para entrar un poco a explicarles el código de las funciones, hay que tener en cuenta que unas cosas dentro de las funciones, ¿verdad? Ok, una función es un bloque de código que realiza una operación, una tarea, una instrucción o un evento, ¿verdad? Pueden llamarlo de de esas cuatro formas, ¿verdad? Function, como estamos viendo acá, eh, dame- function es una palabra reservada, ¿verdad? Una función recibe parámetros o argumentos, es lo que estamos viendo que A y B. eh, Acá. Ujú. Esto, ¿verdad? Estos son los parámetros o argumentos que ustedes van a conocer. Luego tenemos dentro de la función que para partir de estas llaves se le conoce como instrucción o bloque de código o lo que va a ejecutar la función. En este caso es A y B. Luego otro concepto o lo que tenemos que saber lo que tenemos que saber de una función es que también puede retornar un valor, no solamente ejecutar un bloque de código, sino que puede retornar un valor. En este caso lo hacemos con la palabra reservada return. Eh, Permítanme un minuto. Dice, y luego una función debe de llamarse para poder ejecutarse, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es mandar a llamar una función. ¿Cómo mandamos a llamar una función? Por su nombre. En este caso es agregar números. En acá. Y para poder empezar a declarar una función es por su palabra reservada function, ¿verdad? Otro concepto que debemos de saber de las funciones es de que dentro de las funciones tenemos variables locales que solo van a funcionar dentro de la función. En este caso acá va a llegar a ese tipo el tipo de variable que definamos, ¿verdad? O el alcance. Y podemos mandar a llamar variables locales, perdón, globales, ¿verdad? Es lo que vamos a ver ahorita. Eh, Luego de este concepto de lo que puede hacer una función, que recibir parámetros, que retornar un valor, ¿verdad? Que obtener variables globales o locales. También existen tres tipos de función, que serían las funciones declaradas. Y bueno, vamos a entrar de un solo al código y se lo voy a ir explicando ahí. Vamos a empezar. Y vamos a, y solo, permítanme, solo mando a llamar aquí el archivo de funciones. Ok, para poder declarar una función, ¿verdad? Menciona aquí que lo hace mediante una palabra reservada, function. Entonces, vamos a escribir la palabra reservada, function. Y la función como tal requiere de un identificador, ¿verdad? Un nombre. En este caso, en el ejemplo, dice que agregar números. En este caso, le vamos a dar saludar, ¿verdad?
saludar, ¿verdad? La estructura de una función. Luego dice que recibe algunos parámetros. En este caso, no le vamos a pasar parámetros. Abrimos los paréntesis, ¿verdad? Y cerramos con el inicio y cierre de la función con los corchetes, ¿verdad? Y tenemos luego tenemos la estructura del código, ¿verdad? Lo que va a realizar nuestra función, ¿verdad? Nuestro bloque de código. En este caso yo solo voy a poner un console log, le voy a poner hola, hola Jorge, le vamos a poner. Ok, y luego ok, vamos a correr esta función, ¿verdad? Voy a comentar la que tengo acá. Y vamos a verificar que nuestro archivo correctamente llamado. Como lo hacemos, básicamente colocamos un console log y ponemos el archivo de las funciones, ¿ok? Para verificar de que estamos llamando el archivo correcto, ¿verdad? Vamos acá. Acá. Ok, me dice que sí está llamando el archivo de las funciones correctamente, ¿verdad? Vamos a quitar, pero si se pueden ver de que yo dentro de mi función tengo un console log el cual no se está imprimiendo en la consola, ¿verdad? Como pueden ver, no lo estoy llamando, ¿verdad? No se está imprimiendo. Entonces, como les mencionaba, de que para poder ejecutar una función, debe de mandarse a llamar. ¿A qué me refiero con mandarse a llamar? Básicamente es ejecutar la función. Entonces, como mi función se llama saludar, entonces lo que hago yo es mandar a llamar el nombre saludar y entre los paréntesis, inicio y cierre, la punto y coma, y aquí ahora sí estoy mandando a llamar mi función. Mandar a llamar, van a escuchar esa palabra, esas palabras, mandar a llamar la función generalmente cuando estén programando. ¿Dónde estás mandando a llamar la función? Llamar aquí, o prácticamente esos términos ustedes los van a escuchar bastante cuando estén programando, ¿verdad? Entonces, mandar a llamar una función solamente es ejecutar una función. ¿Y cómo la ejecuto? Mediante su nombre y los paréntesis, ¿verdad? Aquí estoy ejecutando mi función. Entonces, veamos ahora el navegador y me dice, hola Jorge, ¿verdad? Ahora sí, vamos a cambiarle acá desde la función. Y me dice desde la función, ¿verdad? Ok, ahora sí estoy imprimiendo o mandando a llamar mi función, ¿verdad? Ok, luego menciona aquí el concepto de que las funciones, dice que las funciones pueden definir opcionalmente parámetros de entrada. Ok, hay que poner estos parámetros o argumentos, como lo vamos a escuchar, pasar un parámetro a nuestra función, ¿cómo lo pasamos? Entonces, si yo quiero que el nombre, que está diciendo hola Jorge, o hola que sea Víctor, ¿verdad? Sea dinámico y no esté viniendo aquí o dentro de mi función, eh, por ejemplo, a quemarlo o ponerlo aquí por defecto, ¿verdad? Así, ¿verdad? Entonces, para que esto sea dinámico, se le pasa parámetros a la función. Si me escuchan decir que ese dato quemado o están quemados, es eso, dejar valores por defecto, ¿verdad? Por default. Ese término quemado lo van a escuchar bastante también a la hora de programar o cuando estén con otras personas, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer es, dentro de mi función, saludar, aquí dentro de las llaves, voy a definir un parámetro, un argumento. En este caso le voy a decir que se va a llamar nombre, ¿verdad? Y vamos a ver primero acá, vamos a imprimir, dice nombre, ¿verdad? Veamos qué es lo que imprime esto. Dice que está indefinido, ¿verdad? Undefined. Ok.
Ok, a mi función le estoy pasando, ok, mi función va a recibir un parámetro al cual le voy a llamar Jorge, perdón, nombre. ¿Y cómo le paso a ese parámetro a mi función? Es cuando la mando a llamar. Por ejemplo, acá en la línea, en la línea 8, mando a llamar mi función y la cual le voy a pasar un parámetro. En este caso va a ser el nombre. Abro la cadena, en este caso es un string. Voy a decir que va a ser Jorge. Ok. Ahora vamos a volver a la consola y veamos que me imprime la línea 4. Me dice que Jorge, ¿verdad? Ok. Entonces ahora ya no estoy que como tal quemando un dato dentro de mi función. Ahora va a ser un poco dinámico. Vamos a volver a leerla. Aquí la estructura. Ok, tengo una función llamada saludar, la cual recibe un parámetro, va a ejecutar la porción de código que es el que está imprimiendo el parámetro. Mando a llamar mi función y le paso el parámetro que voy a necesitar aquí en la función. Ok. Entonces ahora vamos a ver acá con el log. Voy a poner hola. Vamos a pasarle el parámetro nombre acá. Buenos días. Okay. Veamos ahora en la consola qué es lo que está imprimiendo. Y me dice, hola Jorge, buenos días. Pero vamos a darle un espacio acá para que nos esté pegado. Vaya, ok. Ahora sí tengo en la consola. El parámetro es Jorge y básicamente al mensaje le concatené el hola, buenos días, pero el nombre en este caso ya no está quemado dentro de mi función, sino que viene por un parámetro, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le quiero cambiar aquí en vez de que diga Jorge, diga Víctor, ¿verdad? Como pueden ver, el parámetro ya dice Víctor. Vamos a intentar, puede pasar, vamos a intentar con dos parámetros. Como pueden ver aquí en el ejemplo de la función, recibe dos parámetros o dos argumentos. En este caso le vamos a pasar dos nombres. Okay. ¿Cómo es para pasarle otro parámetro? Tenemos el primer parámetro, ¿verdad? Que es Víctor, ¿verdad? Y luego con coma le estamos diciendo que va a recibir otro parámetro. En este caso va a ser Daniel, ¿no? Y aquí los parámetros yo los puedo definir, ¿verdad? Para poder identificarlos dentro de mi función le puedo poner nombre 1 y nombre 2 acá. Entonces ahora para poder mandar a llamar parámetros, solo los mando a llamar básicamente como con el nombre que los asigné. Por ejemplo, nombre 1, hola Jorge, buenos días. Y por ejemplo, lo puedo volver a imprimir el nombre de Víctor. Vamos a concatenarlo. Acá, nombre 2. Y entre los dos vamos a dejar un pequeño espacio. Veamos cómo está nuestra consola, que es lo que dice de que nombre es un dato indefinido. Dice, ok, es porque aquí estoy, anteriormente yo a mi parámetro le había asignado nombre, pero ahora es nombre 1 y nombre 2. Entonces aquí tengo que hacer nombre 1 y nombre 2. Entonces, perdón, guardo y vuelvo aquí a mi consola. Y ojo, ok, me está imprimiendo los dos parámetros, que es con los valores de los nombres, Víctor y Daniel. Y ahora estoy, hola Víctor, Daniel, buenos días, ¿verdad? Ok, ya tenemos estos parámetros, ¿verdad? No necesariamente debe ir el string quemado aquí, sino que pueden poner, para que sea un poco más dinámico todavía y no estar quemando para la función, podemos declarar variables, por ejemplo. Por ejemplo, nombre 1, que va a ser Víctor, ¿verdad? Aquí nombre 2 a la Jorge. Y dentro del pack, cuando mando a llamar a la consola, no necesariamente debe ir el dato quemado, sino que puede ir la variable. Por ejemplo, nombre 1 y nombre 2. ¿Ok? Veamos si funciona esto. Como pueden ver, sí sigue funcionando, ¿verdad? Vamos a probar, nos vamos a quedar con solo un parámetro por el momento.
Ok, pero pueden pasarle los parámetros que ustedes crean necesario, ¿verdad? Para su función o lo que vamos a utilizar. Ok, dice que parámetro es Víctor, ¿verdad? Y prácticamente se está ejecutando, ¿verdad? Acá. Como pueden ver, ya dentro de mi función, vamos a ver, me voy a quedar con esto. Como pueden ver, ya la función está siendo dinámica, ya no está haciendo, por decirlo así, que los parámetros sean quemados, sino que ya vienen de una variable. ¿Y qué beneficio me trae haciéndolo así con una variable y no dejando el dato quemado? Es de que este nombre o este valor, que en este caso es Víctor, ¿verdad? Puede venir desde un formulario, de alguna alerta, ¿verdad? También, eh, o de alguna petición que se haga a un backend o alguna API, ¿verdad? Ya solamente le doy, lo guardo en la variable nombre 1 y ya se lo paso a una función y ya dentro de mi función hago lo que sea necesario, ¿verdad? Ok. Luego, ok, no sé si tienen alguna pregunta o duda con respecto a cómo se declara una función y cómo se manda a llamar. Básicamente, lo que me interesa es que sepan eso, ¿verdad? Cómo se define una función, qué estructura tiene y cómo se manda a llamar y cómo se le envía y recibe parámetros. ¿Alguna pregunta o duda? Bueno, entonces vamos a seguir. Eso me confirma si se me está escuchando bien. Todo claro, ok. Bueno, va. Ok, gracias. Ok, entonces vimos los conceptos como más principales de la función. Acá, ¿verdad? Acá vimos los conceptos más básicos de las funciones, ¿verdad? Que es lo necesario para poder ya comenzar a ejecutar funciones. Y luego lo que nos vimos fue el return, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver ya en un momento. Lo que les quiero explicar es de que siempre en concepto de las funciones se manejan tres tipos de conceptos, ¿verdad? De funciones o tres tipos de funciones. Por ejemplo, la función declaradas, que básicamente las funciones declaradas son aquellas que requieren un identificador y son alzables. ¿A qué me refiero cuando digo son alzables? Es decir, que podemos mandarlas a llamar en cualquier momento. Ok. Yo esta función la tengo luego de haber hecho mi función y después la mando a llamar. Ok. Entonces, si yo mando a llamar mi función primero, aunque aquí mando a llamar mi función y luego está la estructura de mi función. Vamos a ver si esto funciona. Y siempre me dice el mismo resultado. Dice que sí me está imprimiendo el mensaje, ¿va? Hola, hola, Víctor. En este caso, vamos a llamar. Ok, entonces, cuando una función de tipo declarada, acuérdense que las funciones declaradas son aquellas que requieren un identificador. Un identificador es el nombre, acá, función. ¿Ok? Y son alzables. Alzables quiere decir que las puedo mandar a llamar en cualquier momento. Por ejemplo, yo la mandé a llamar desde al principio y mi función está después, ¿verdad? Ok. También la puedo mandar a llamar una vez que haya hecho mi función y la puedo mandar a llamar en otra línea de código. Por ejemplo, la puedo mandar a llamar incluso dentro de otra función. Ok. Ok. Entonces, las funciones alzables, las funciones declaradas tienen esa diferencia de que son alzables, que se pueden mandar a llamar en cualquier momento o
dentro de otra función también. Puede suceder el caso de que ustedes hagan una función y luego mandan a llamar otra función. Por ejemplo, ok, vamos a hacer acá una asistencia if, pero solo vamos a verificar que nuestro parámetro de nombre 1 sea igual a George. ¿Okay? Y dentro de esto voy a poner otra alerta. Vamos, esto de, vamos a ponerlo, permítame. A mi función lo voy a llamar saludar alert, ¿verdad? El cual le voy a pasar el parámetro que está recibiendo esta función. Esta función la vamos a crear en otro lado, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a mandar a llamar acá la función acá y vamos a saludar. Esto recibe un parámetro, por ejemplo, vamos a poner name y la cual la voy a estar imprimiendo mediante una alerta, ¿verdad? Acá. Veamos qué pasa ahí. Vamos a ver qué es lo que hace acá. Ok, si pueden ver, me levantó una alerta. Esta propiedad o este método alert lo que hace es levantar una alerta. Como lo pueden ver acá en el sitio, aquí, es esto es una alerta, ¿verdad? Buenos días, George. Ok, pero ¿de dónde está recibiendo este parámetro, George? Ok, me imprime hola, George, y luego se está, ok, como el resultado o el parámetro es igual a esta comparación que estoy haciendo, lo que va a hacer es ejecutar otra función, la cual yo le paso un parámetro y lo que va a hacer esta función es levantar la alerta, ¿verdad? En todo caso, yo le cambio el valor, por ejemplo, Daniel, ¿qué va a pasar acá? Y como pueden ver, no levantó la alerta porque el parámetro, la comparación que estoy haciendo acá, no es igual, ¿verdad? Entonces no va a mandar a llamar a esta función. ¿Ok? Es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que se puede mandar a llamar funciones dentro de funciones, ¿verdad? Y así si el caso es necesario, ¿verdad? Pero como pueden ver, yo tengo dos funciones. Dentro de una función estoy mandando a llamar otra función. Y la primera función la estoy mandando a llamar desde el principio, ¿verdad? No la estoy mandando a llamar después que termine mi función, aunque siempre va a funcionar, ¿verdad? Vamos a poner siempre aquí el parámetro eh, acá. Ahora sí, me dice que buenos días, George. Levantar alerta porque sí entró, sí mandó a llamar esta función, ¿verdad? Ok. Una vez tengamos el concepto este claro de funciones y alzables y podemos mandar a llamar otra función, pasamos al otro tipo de función que es que se le llaman expresiones funcionales o las funciones anónimas. ¿Qué quiere decir esto? Que las funciones de expresión o anónimas consisten en asociar una función a una variable. En este caso no son alzables, que no les puedo mandar a llamar a cualquier momento, sino que se debe de llamar después de su inicialización. Ok, vamos a pasar de esa forma. Vamos a borrar esto y ahora sí vamos a pasar estos ejemplos que tenía acá. Acá. Y vamos a seguir, no, acá. Vamos a dar esto acá, comentarlo de la alerta y vamos a pasar a la siguiente función. Ok, ahí es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que la función, las expresiones, o las funciones de expresión o anónima consiste en asociar una función a una variable. Permítame un minuto. Ya regreso. Solo tomar agua. Ok.
Retomando el punto, ¿verdad? Las funciones de expresión o anónimas, como les vuelvo a repetir, consisten en asociar una función a una variable. En este caso no requieren de un identificador. El identificador va a ser como tal la variable. Como pueden ver anteriormente, declarábamos la función. Vamos a ver acá. Vamos a quitar esto. Acá. Ok, teníamos la función declaradas, que era eso, requiere un identificador y mandarse a llamar. En este caso, las funciones anónimas o de expresión requieren de que se le asocie a una variable. En este caso, lo que estoy haciendo es declarar una variable, saludar2, que va a ser igual a una función. En este caso, como pueden ver, la función no la estoy asignando, por decir, un identificador, sino que va a ser una función anónima o de expresión. Es lo que es el punto, ¿verdad? Y lo que iba a ser, luego de ahí ya no cambia absolutamente nada, porque ya es volver a llamar el bloque de código, ejecutarse la función como tal. ¿Cómo la mando a llamar? Básicamente mandando a llamar la variable con los paréntesis, ¿no? Acá saludar2. Veamos si me imprime el valor hola, me llamo George en la consola, y efectivamente aquí me está diciendo hola, me llamo George, ¿verdad? Ok, la diferencia entre estas dos funciones es que la función declaradas son alzables y las funciones anónimas o de expresión no son alzables. Anteriormente, la función declarada la podíamos mandar a llamar antes de su definición, ¿verdad? Y no había problema, ¿verdad? Siempre me la iba a imprimir, pero al usar una función anónima o de expresión, no puedo hacer lo mismo. Por ejemplo, voy a mandarla a llamar antes, ¿verdad? Ok, y veamos qué dice la consola. Ok, dice que me da un error en la función, ¿verdad? Dice que no está inicializada. Es porque la estoy mandando a llamar después de su creación, ¿verdad? Después de perdón, de su inicialización. Aquí estoy inicializando mi función, pero como es una función anónima, debo de mandarla a llamar luego de su declaración, y no antes. Entonces, ese es un pequeño dato que van a tener en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya me está dando error, ya no me está imprimiendo el mensaje. Luego de su inicialización, ya JavaScript me está diciendo, ok, sí está bien, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad? Entre estos dos tipos de funciones. Y con los parámetros funciona lo mismo. Por ejemplo, vamos a pasarle siempre aquí el nombre 1, acá y aquí recibo. Vamos, perdón, aquí vamos a cambiar el nombre. Ok, y sí está recibiendo el parámetro, ¿verdad? Como pueden ver. Y lo mismo, ¿verdad? Puedo mandar a llamar a otra función dentro de esta, ¿verdad? Ok, luego tenemos, aparte de estos dos tipos de funciones, de cómo declararla, ¿verdad? Y el uso, tenemos otro tipo de función que se llama función de flecha. Básicamente, esta función de flecha es otra forma de escribir las funciones de expresión o anónima, ¿verdad? Ambas tienen casi la misma función, ¿verdad? O sea, de mandarse a llamar luego de su inicialización, pero esta función de flecha lo van a ver bastante ya en frameworks de JavaScript como React, ¿verdad? Cuando entremos a React, van a ver de que no se ocupa ya mucho la función declaradas, sino que ni las funciones eh, casi no mucho las funciones de expresión o anónima, sino que van a ser básicamente la función de flecha, que es una nueva forma de escribir las funciones anónimas, ¿verdad? ¿Cuál sería la estructura? Básicamente sería la siguiente. Acá.
a comentar por el momento lo que me va a retornar. Y que vamos a imprimir solamente el resultado, ¿verdad? ¿Cómo podemos llamar? Aquí la consola y aquí me está imprimiendo el resultado de la suma de 10 más 5, ¿verdad? Ok, como les mencionaba que la función de flecha básicamente consiste siempre en declarar una variable, asociar la función a una variable, pero en este caso, como pueden ver, no he escrito la palabra reservada function, ¿verdad? Y no tengo o sea, hay una diferencia entre cómo declaro esta función, cómo declaro esta función, ¿verdad? Básicamente cambia la estructura, ¿verdad? De cambio, a la hora de declararla, ¿verdad? A esto se le llama comúnmente como una función de flecha. Lo mismo, ¿verdad? Los parámetros siempre funcionan de la misma manera. Por ejemplo, A y B, vamos a poner acá. A B. Y aquí le vamos a poner que número 1 va a ser igual al parámetro A y número 2 va a ser igual al parámetro B. Y aquí ya le paso directamente los parámetros. Acá. Veamos acá. Aquí me está diciendo que 15, ¿verdad? Vamos a cambiarlo. Por ejemplo, 100 más 50. O sea, los dos parámetros más de 150, ¿verdad? Y básicamente recibe esta forma, ¿no? Luego, si solo queremos pasar un parámetro, por ejemplo, acá, vamos a dejar quemarlo. Como pueden ver, el resultado siempre está siendo el mismo, ¿verdad? A la función le estoy pasando un parámetro, aquí lo recibo y ya se lo asigno a la variable, ¿verdad? Pero podemos hacer de evitarlos este paréntesis, ¿verdad? Y volverla a pasar el parámetro. Como pueden ver, siempre me está dando el mismo resultado. 150, el parámetro es 100, lo recibo acá y se lo asigno a la variable y ya se la suma, ¿no? Entonces, como pueden ver, al usar la función de flecha, es un poco más darle un poco más de estructura, un poco más, yo diría un poco más elegante, un poco más atractivo a la hora de declarar, ¿verdad? Entonces, es bueno usarlas también, pero de esta forma generalmente la vamos a ocupar bastante ya en lo que es el React y, por ejemplo, el framework Next también se usa de esta forma, ¿verdad? Entonces, por el momento nosotros nos vamos a quedar con estos dos tipos de funciones, las declaradas, anónimas o de expresión, ¿verdad? Por el momento vamos a dejar de lado las funciones de flecha, solo se las quería mostrar que existe esta forma y que se la van a encontrar bastante en documentación, generalmente en React, para que no se vayan a perder, ¿verdad? Simplemente es otra forma de declarar las funciones, ¿no? Ok, entonces, bueno, esos serían como los tres tipos de variables, perdón, de función. Las declaradas, ¿verdad? Que solo requieren un identificador y son alzables. Las funciones de expresión o anónimas, que se necesita asociar la función a una variable, y las funciones de flecha, ¿verdad? Acuérdense que las funciones anónimas deben de llamarse luego de su inicialización, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o duda con respecto a esto de las funciones? Así pasamos ya al siguiente tema, ¿verdad? Ok. Ok, solo permítame, voy a tomar agua. Bueno, aquí ya solo queda que puedan practicar, ¿verdad? Y hacer diferentes cosas dentro de las funciones. Por ejemplo, aquí teníamos un bucle. Veamos si podemos
correr esto dentro de una función. Vamos a eliminar esto, solo nos vamos a quedar con la función saludar. Ok. Vamos a entrar a la consola y como pueden ver, voy a ordenar acá. Vamos a quitar esto. Permítame que, ok, antes que se me olvide, le voy a mencionar otra cosa con respecto a las variables, el alcance que tienen estas variables dentro de la función. Es otro tema que les quería compartir acá. Permítame, solo voy solo voy a imprimir acá. Adentro. Ok. Y vamos a imprimir dentro de esto. Ok. Vamos a ver otro tema aquí dentro de las funciones que son las variables, ¿verdad? Como pueden ver, yo tengo una variable llamada com. La vamos a cambiar aquí. Vamos a poner contador, ¿verdad? Ok. Ok, bien, vamos a leerla aquí lo siguiente. Tengo una función, ¿verdad? Que tiene una variable contador. Luego tengo un while y a ese contador se le va a ir sumando cada vez que se haga una iteración dentro de mi while, ¿verdad? Y al final estoy imprimiendo lo que es el contador, ¿verdad? Para ver realmente con qué valor termina, ¿verdad? Y en este caso dice que es 4, ¿verdad? Falta como 40, perdón, dice que es 4, ¿verdad? Si yo este contador que quiero mandar a llamar fuera de la función, por ejemplo, acá, el contador, me dice de que contador es indefinido, ¿verdad? Ok, voy a declarar contador acá. Veamos qué me imprime ahora. Aquí vamos a poner contador fuera de la función. Ok, como pueden ver, tengo dos veces la misma, el nombre de la variable, contador, ¿verdad? Cuando vimos el tema de las diferencias entre var, led y cons, acuérdense, acá, decía de que led puede ser modificada, pero no redeclarada, ¿verdad? Ok, entonces lo que estoy haciendo acá es teniendo dos variables con el mismo nombre, ¿verdad? Entonces, pero no nos está dando conflicto. Por ejemplo, si yo vuelvo a declarar acá contador, aquí ya ves que me está diciendo de que la variable contador ya está declarada, ¿verdad? Pero ¿y por qué no me está dando problemas si dentro de mi función tengo el mismo nombre de la variable? Es por lo que se le llama el alcance que está teniendo la variable o en el contexto que se están ejecutando. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? De que mientras, por decirlo así, el contador tiene un contexto global que no está declarada dentro de un bloque, por decirlo así, puedo mandarla a llamar donde sea y su valor no va a afectar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo, por ejemplo, ok, entonces me está diciendo de que contador vale 0, ¿verdad? Mientras que está dentro de la función vale 4. ¿Por qué? Porque la variable LED está
solo vive dentro de su contexto, o sea, su contexto es solo la función. Entonces puedo mandar allá, puedo tener dos veces el nombre, o sea, puedo tener dos variables con el mismo nombre, pero que vivan en diferentes contextos, ¿verdad? Mientras que contador de la línea 6 es de un contexto global dentro del archivo, no puede afectar a contador que está dentro de su función porque vive dentro de su contexto, ¿verdad? Es un pequeño dato que deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Que las variables que vayan a declarar dentro de una función solo van a vivir dentro de ese contexto o dentro de ese bloque de código o van a tener ese alcance dentro de la función, ¿verdad? Es por eso que yo, otra variable, por ejemplo, voy a declarar otra vez nombre 1, le voy a poner que sea igual a Jorge, ¿verdad? Ok, y voy a imprimir aquí el nombre 1. Y fuera de la función voy a declarar, voy a volver a mandar a llamar nombre 1. Okay. Acá. Veamos aquí la consola, qué es lo que está pasando. Ok, me dice que el nombre fuera de la función es igual al valor que tiene aquí, va, pero en este caso dice el 10, ¿verdad? Pero el nombre dentro de la función tiene el valor Jorge, ¿verdad? Es lo que les mencionaba, de que las variables que declaren dentro de una función van a vivir solamente en el contexto en que fueron declaradas, en este caso la función, ¿verdad? Ese es el dato que deben de tomar en cuenta también. En este caso, también se puede mandar a llamar variables globales. Por ejemplo, ok, tengo, no, vamos a, sí, siempre vamos a ocupar el de nombre, ¿verdad? En este caso, ok, como estoy declarando el nombre 1 y aquí le estoy declarando siempre con LED, entonces su contexto va a vivir acá. Pero si yo solo mando a llamar la variable el nombre dentro de la función. Entonces, si yo solo mando a llamar la variable nombre 1 acá y le asigno otro valor, vamos a ver qué pasa. A ver. Veamos, nombre de función. Ok, está bien, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo acá es declarar una variable global y cambiarle su valor a Jorge, ¿verdad? Pero en este caso, yo no la mando, yo no le cambio el valor, solo la mando a llamar. Entonces me dice de que el nombre, la función, el valor de esa función es el 10, ¿verdad? Y su valor global es Jorge, ¿verdad? Perdón, es el 10, se imprime fuera y dentro de la función. Entonces, si yo solo la mando a llamar y le cambio su valor, ya cambia su valor. El valor de la función es Jorge, ¿verdad? Ya no es Eliezer, ¿verdad? Pero si yo le declaro, si vuelvo a declarar la variable LED, va a ser Jorge, ¿verdad? Ya no va a ser Eliezer, ¿verdad? Entonces, ese concepto o ese detalle de las variables, téngalo en cuenta también, ¿verdad? Que les va a servir bastante. ¿Alguna duda con respecto al alcance de esta variable, de las variables globales y tanto locales dentro de una función? No sé si le quedó claro ese concepto. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente. Ok,
Una vez terminado el tema de las funciones, yo aquí al final de la presentación les puse lo que íbamos a ver prácticamente lo de las funciones flecha, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a los siguientes temas, ¿verdad? Que es un poco de los arreglos, de los maps, de los objetos date, de las conversiones y eventos, ¿verdad? Ok, vamos a pasar acá. Ok, vamos a pasar aquí al siguiente. Ok, aquí está lo que les mencionaba, ¿verdad? De las funciones, los tipos de funciones, ¿verdad? Y el concepto, ¿verdad? Como tal. Y luego vamos a pasar a un poco a retomar un poco el tema de los arreglos, ¿verdad? Que es otro tema que van a ver bastante a la hora de programar. Vamos a hacer eso. Veamos acá. Ok, ahí está. Va. Ok, retomando un poco el tema de los arreglos, ya para que finalizar con este tema, de que dice que el arreglo es un tipo de estructura de datos, el cual es capaz de almacenar una colección de datos del mismo tipo, ¿verdad? Es la forma más simple de agrupar componentes de un mismo tipo y asociarles un número de orden a cada componente llamado índice, ¿verdad? Es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que podemos guardar 10 datos, 10 strings, por decirlo así, pero para poderlos identificar dentro de un arreglo se necesita de un índice, es lo que les mencionaba acá. La longitud del arreglo es de 10, pero su primer índice o desde donde empieza a contar es 0, ¿verdad? Es este ejemplo, ¿verdad? Vamos a entrar aquí al archivo. ¿Okay? Vamos a imprimir esto nada más. Vamos a ver acá. Ok, tengo el arreglo, ¿verdad? Con las 4 posiciones, con cuatro valores, su longitud es de 4, ¿verdad? Si yo examino el arreglo, me dice que el índice 0 es Jorge y así sucesivamente, ¿verdad? Eso para que lo tengan claro, ¿verdad? Que el índice de un arreglo siempre va a ser 0. Y aquí y aquí estoy accediendo a la primera posición del arreglo, que es Jorge, ¿verdad? Entonces, si yo quiero acceder a Emerson, el nombre de Emerson está en la posición número 3. Acá, Emerson, ¿verdad? Ok, vamos a pasar también dentro de un arreglo, no solamente es para guardar, sino que podemos de cierta manera actualizar el nombre de una posición. En este caso le estoy diciendo de que mando a llamar el arreglo amigos, accedo a su posición número 0 y esa posición la vas a cambiar por el nombre Alberto. Y aquí estoy accediendo, estoy imprimiendo el arreglo y volviendo a acceder a su primera posición. Veamos aquí en la consola cuál es la diferencia. Y como pueden ver, ya el arreglo cambió, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice que Jorge es el primer valor y Alberto es el segundo valor, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, aquí yo actualicé el dato del arreglo. Luego, para poder agregar el arreglo, existen dos formas. Vamos a ver la primera. Por ejemplo, acuérdense de que la propiedad o el método .len me da la longitud que tiene mi arreglo. Entonces, como pueden ver, es 4 la longitud, ¿verdad? Entonces, para poder yo agregar un dato en mi arreglo, básicamente lo mando a llamar, le doy la posición a la cual vas a agregar y el valor. En este caso va a ser 4, pero como pueden ver aquí dentro de mi arreglo no existe un índice 4, entonces lo que estoy haciendo aquí es, ok, dentro de mi arreglo, en su posición, va a generar una posición nueva que va a ser la cuarta que va y le vas a dar este nombre, Daniel, ¿verdad? Entonces veamos ahora el arreglo, como pueden ver, ya tiene el valor agregado y su índice es de 4, de 5, perdón.
Ajá, ok. Eh, para hacerlo de una forma más, o de una forma mejor, o las que se van a encontrar más seguido es de la siguiente, punto push. Básicamente lo que está haciendo aquí, punto push, es un método de los arreglos que va a empujar nuevos datos. Veamos qué es lo que está haciendo acá. Ok, si pueden notar, sí agregó dos nombres, Eliezer y Juan. Veamos su índice. Y es verdad, ¿verdad? Y perdón, es verdad, porque agrega Eliezer y Juan, ¿verdad? Es otra forma más recomendada de agregar los elementos a un arreglo, si es que lo van a hacer, ¿verdad? Y luego tenemos el delete, que básicamente para poder eliminar, por ejemplo, el último elemento de un arreglo, se ocupa el método pop. Acá. Entonces lo que está haciendo el método pop es eliminar el último elemento de mi arreglo, ¿verdad? Como pueden ver aquí se lo agregué Juan, luego ya no existe, ¿verdad? Y otro método que van a ocupar bastante es ordenarlos del último al primero, ¿verdad? Como pueden ver aquí, el IS fue la última posición. Entonces, con este método de, de, de ordenarlos del último al primero, ¿verdad? Básicamente les va a dar eso, ¿verdad? Nos va a listar de la siguiente forma. Eh, por lo menos quiero que entiendan, por lo menos para poder acceder y obtener la longitud de un arreglo, me interesa que les quede de esta forma claro, ¿verdad? Porque más adelante y en la práctica y vamos a ver una forma más óptima de cómo de cómo agregar un elemento, de cómo empujarlos y de cómo eliminarlos, ¿verdad? Y de actualizarlos, ¿verdad? Pero para eso, generalmente en la programación se ocupa de los for. Aquí ya van a tener que retomar los bucles y para poder recorrerlos, actualizarlos, por ejemplo, si quieren empujar más o si quieren validar, van a usar ya las dos estructuras, tanto, por ejemplo, el tipo de dato del arreglo, ¿verdad? En sí el arreglo, el for y las funciones ya van a comenzar a unir todas esas partes. Por eso es que, por lo menos, aquí en los arreglos, me interesa que quede claro esta parte de la estructura de un arreglo, ¿verdad? Que no necesariamente debe de ser de un tipo. Por ejemplo, aquí son de tipo string, pueden ser de tipo numérico, ¿verdad? O booleanos, por ejemplo. Perdón, puede ser false o puede ser true, ¿verdad? Incluso acuérdense que pueden tener variables, por ejemplo, nombre. Voy a estar aquí mi variable nombre igual a ejemplo. Acá me falta la coma. Ok, como pueden ver, ya están agregados, ¿verdad? Entonces, ok, de que un arreglo puede consistir por un mismo tipo de string o puede ser diferente, ¿verdad? Cómo se mandan a llamar, cómo conseguir la longitud o lo que mide mi arreglo y cómo entrar en las posiciones de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a acceder a la posición número 5, que es true, ¿verdad? Por ejemplo. Ok, entonces, y luego los demás métodos que les mencioné, ¿verdad? De cómo poderlo actualizar, ¿verdad? O cómo poder agregar uno o de otra forma y cómo eliminar el último elemento y de cómo ordenarlo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir viendo un poco más en la práctica que vayan teniendo. No sé si queda claro por lo menos este concepto, ¿verdad? De su longitud y de cómo acceder a un arreglo, ¿verdad? Y si entendieron lo del índice, ¿verdad? Que porque dentro de los arreglos siempre van a empezar por cero, no por uno, ¿no? Y cómo ir accediendo a cada uno de los elementos. Solo me confirman aquí en el chat si se entendió esa parte, ¿verdad?
Así, así pasamos a lo siguiente. Ok, bueno, voy a hacer casos que sí lo comprendieron, ¿verdad? Ok, vamos a pasar, vamos a dejar de lado un poco los arreglos y vamos a entrar al concepto de set y map. Básicamente dice que set es un objeto que permite almacenar valores únicos de cualquier tipo, ya sea un valor primitivo o referencia a un objeto, ¿verdad? Luego map es un método incorporado en los arreglos para iterar a través de los elementos dentro de una colección de arreglos en JavaScript. Básicamente, eh, el map tiene varios en set. Básicamente un objeto que permite almacenar valores únicos o como primitivos o un objeto, ¿verdad? Eh, cuando digo primitivos me refiero a los valores que hemos visto, ¿verdad? Los string, los numéricos, los booleanos, ¿verdad? Los undefined, los null. Y los objetos como tal, como lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Un objeto consiste de una propiedad y un valor, por ejemplo. Eh, Acá vamos a pasar a un objeto, por ejemplo, un get persona va a ser igual a un objeto, ¿verdad? Por ejemplo, una persona tiene nombre, tiene edad, perdón, acá, y tiene eh, profesión, perdón. Vamos a poner amigos, vamos a poner amigos, que esto puede ser un arreglo, como habíamos dicho, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Ah, y puede tener valores booleanos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos poner una propiedad que se llame si es programador. Y podemos hacer que sea. Ok, y veamos cómo consiste un objeto. Persona. Vamos aquí en la consola y esto, así se ve un objeto, ¿verdad? Tiene sus propiedades y sus valores. Por ejemplo, amigo, un arreglo, yo lo inspecciono y básicamente para ver qué es lo que tiene el arreglo. Y aquí, como pueden ver, el método len me dice que tiene la longitud de 3. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? De eso consiste un objeto, ¿verdad? Entonces, map prácticamente permite, set es un objeto que permite almacenar valores únicos de cualquier tipo, que son los primitivos, los string, los numbers, los booleanos, ¿verdad? Y, perdón, y o un objeto, ¿verdad? El objeto ya vimos que son estos. Y lo que quiero que set, sí les voy a mostrar un ejemplo más detallado, ¿verdad? Pero quiero que nos enfoquemos un poco en el map. Y dice que es un método incorporado en los arreglos, o sea que es otro método que podemos acceder. Y dice de que para iterar a través de los elementos dentro de una colección de arreglos en JavaScript. Básicamente, eh, vamos a ver el ejemplo. Ok, dice, tenemos un arreglo, ¿verdad? Vamos a hacer este ejemplo. Lo vamos a ir viendo en concepto. Me dice de que tenemos un arreglo llamado números, que va a ser igual a, por ejemplo, 1, 2, 4. Y tenemos vamos a poner el resultado, porque ¿por qué? Porque dentro de esta función del map
Lo que hace map es ejecutar una función y dentro de esa función vamos a hacer una operación y lo que me está retornando es el resultado de esa operación, ¿verdad? Entonces me dice de que tengo que mandar a llamar números con la propiedad punto map y el map ejecuta una función. Function. Okay. Vamos a ver el resultado de y vamos a tratar de hacer igual al ejemplo. Vamos a ver. Veamos aquí consola qué es lo que tiene el resultado del método map, ¿verdad? Entonces, vamos a imprimir aquí ¿cómo se llama? El arreglo. Vamos a ver un poco la diferencia. Ok, el arreglo que definí por primera vez tiene ciertos valores, por ejemplo, 1, 5, 10 y 15, ¿verdad? Pero con el método map, como dice aquí eh, aquí en el concepto, dice que map incorpora un método entre los arreglos, que básicamente es una función, como lo estamos haciendo acá, map.function. Y dice que para iterar a través de los elementos, para iterar a través de los elementos. Básicamente lo que está haciendo acá es como un for, pero visto de diferente forma. Por ejemplo, vamos a imprimir X. X. Y me dice que es un acá, no, aquí está. Porque, como pueden ver, me está iterando básicamente los elementos de mi arreglo. Pero acuérdense de que, como lo vimos en el for, lo hacíamos mediante un índice y acceder a su posición. Aquí con map lo estamos haciendo diferente, ¿verdad? Estamos recorriendo de otra forma el arreglo. Pero a la diferencia del for es que map podemos ejecutar alguna, podemos ejecutar una operación y retornar el resultado de esa operación de una forma de un arreglo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Es de que, ok, voy a recorrer mi arreglo, o sea, usando map.function y dentro de esta función voy a hacer una operación que es multiplicar los valores que vienen de mi arreglo actual por 2. Entonces veamos aquí la consola. Y aquí ya está haciendo la multiplicación, ¿verdad? 2, 10, 20, 30, ¿verdad? Entonces, pero yo para guardar este resultado siempre manteniendo un arreglo, ya con los números multiplicados, lo que hago es retornar ese resultado y guardarle una variable resulta. Entonces, por eso es de que siempre me va a devolver un arreglo, pero ya con la operación, ¿verdad? Acá, 2, 10, 20, 30, ¿verdad? Esta forma, la verdad que bastante, a la hora de programar, bastante útil, un poco más limpia a la hora de trabajar con los arreglos, ¿verdad? En vez con un for, ¿verdad? Entonces, los dos son necesarios, pero va a depender el uso y el momento en el que lo vayan a usar. Por eso es necesario que ustedes sepan la estructura de for, cómo funciona, y tenemos esta opción de los maps, que esto de los maps generalmente lo van a ver bastante en documentación de proyectos un poco más avanzados, siempre utilizando JavaScript puro, como lo estamos haciendo nosotros, o en React. Eso van a ser bastante importante que lo sepan.
Por eso es que les estoy mostrando este método map ahorita, para que cuando lo vayan a ver en React, no se vayan a asustar, porque dentro de React tenemos otros métodos llamados filters, bueno, en fin, son varios, ¿verdad? Pero el que también se utiliza bastante es este, el map. Entonces, les dejé ahí en el material, creo que les dejé un link en el cual van a poder hallar ejemplos del map. Pero básicamente es eso, ¿verdad? Lo que hace map es ejecutar una función, la cual esta función me va a retornar siempre un arreglo con las cosas que hemos querido hacer, ya sea multiplicar, sumar, hacer alguna petición, algún backend, ¿verdad? Y traer el resultado y guardarlo en el arreglo y ya me lo da en un arreglo, ¿verdad? Eso es bien importante que lo sepan. Luego del map, vamos a entrar a otro objeto importante, que es el date, que básicamente el objeto date es un método utilizado para obtener la fecha en Java por defecto. Vamos a ver aquí la estructura del, del- de la fecha. ¿Okay? Básicamente la sintaxis para obtener la fecha es esto. New date. Este resultado lo voy a guardar en una variable que diga hoy, porque lo que hace es obtener la fecha actual del servidor, ¿verdad? Y básicamente tenemos diferentes métodos. Por ejemplo, aquí vamos a ver diferentes métodos del objeto. Vamos a ver en la consola primero el resultado de todos estos. Como pueden ver, el resultado de del new day básicamente me devuelve la fecha en este formato, ¿verdad? Acá. Y dentro de dentro de dentro de este formato tenemos diferentes métodos para poder conseguir, por ejemplo, el año, día, mes. Entonces, se hace con los diferentes métodos. El método para obtener el mes, básicamente devuelve del 1, que es 0, al 11, que es prácticamente como un arreglo. Si lo pueden ver de esta forma, porque el índice 0 es un valor, en este caso es enero, y así sucesivamente. El método getDay, que es para devolver el día, el day devuelve el día de la semana, para obtener la hora, ¿verdad? Los minutos, los segundos, milisegundos, y para poder convertir de la fecha que tenemos a un string, ¿verdad? A un dato que podamos leer, como lo estamos viendo acá en la consola, ¿verdad? Este archivo se los pasé ahí en el material, lo van a poder encontrar. Eh, Quizás no le vean mucha importancia ahorita obtener la fecha, ¿verdad? Pero créanme que sí lo van a ocupar bastante. Lo van a ocupar bastante, entonces tenganlo en cuenta. Este archivo se lo dejé ahí, guárdenlo porque sí les va a servir bastante, ¿verdad? Básicamente para que sepan que si se puede conseguir la hora, día, mes y año, ¿verdad? En JavaScript. Y lo pueden hacer de esa forma. Igual no voy a entrar mucho al detalle en el código porque realmente básicamente es bien fácil de entenderlo, ¿verdad? Ahí se los dejé para que lo puedan revisar. Ok, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Básicamente, luego tenemos lo que son los convertidores de tipos. ¿Qué quiere decir esto? De que, ok, vamos a leer aquí el concepto. Dice que la mayoría de las veces los operadores y funciones convierten automáticamente los valores que se pasan al tipo correcto. No se le llama un convertidor de tipo. Por ejemplo, el alerta convierte automáticamente cualquier valor a un string para mostrarlos. Las operaciones matemáticas convierten los valores a números. Vamos a hacer un ejemplo pequeño porque realmente esto es bien fácil. Ok, me dice de que, vamos a ver este mismo archivo, por ejemplo, me dice de que alert siempre va a convertir el tipo, dice, por ejemplo, alert, acá convierte automáticamente cualquier tipo un valor string para mostrarlo, ¿verdad? Acá. Entonces veamos si es verdad. Por ejemplo, mapa número 20, que es lo que hace.
Y como pueden ver, automáticamente lo pasa a string. Que todo valor que vayan a querer imprimir dentro de una alerta o le vayan a pasar dentro de una alerta, esto automáticamente lo hace a string. Como lo hace, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar en detalle por cómo se hace esto. Y para esto, les doy un ejemplo de la siguiente forma. Permítanme. Acá. Les doy el siguiente ejemplo. Por ejemplo, aquí conversacional. Acá. Okay. Vamos a comentar esta parte. Y vamos a ver aquí el... permítanme, voy a mandar a llamar aquí el archivo. Ok, como pueden ver, tengo tres tipos. Tengo un tipo string, un numérico y otro string que en teoría debe ser numérico, ¿verdad? Entonces, para las operaciones matemáticas, en el ejemplo pasado que yo les hice, vamos a volverlo a ejecutar. Por ejemplo, decíamos, ok, aquí el resultado de 10 más 4 va a ser 14, ¿verdad? O sea, si hacía la operación bien. Pero ¿qué pasa si en vez de la variable 2 recibíamos un tipo de string, por ejemplo 4, que como pueden ver ya no hace la suma, sino que lo que hace es concatenar la variable, ¿verdad? No, ya no hace la operación. Entonces, yo lo que estoy esperando aquí es un tipo numérico. ¿Cómo hago yo para pasar un tipo string a un tipo numérico? Básicamente se hace con el método number y si queremos, y viceversa, si queremos pasar un número a un string, lo hacemos con string. Y vamos a ver aquí el concepto, dice que toString, el método toString retorna la representación de cadena del objeto en forma de declaración de una función. Básicamente, lo que está diciendo esto es de que le pasas al método tu variable y esta te la va a retornar en un string. El método toNumber, el método retorna un tipo número, básicamente. Le pasas un string que sea un número y eso te lo va a retornar, lo va a detectar y te lo va a mandar en un tipo número y el tipo booleano, que básicamente devuelve un true, un false. Vamos a ver aquí la diferencia. Ok, ¿cómo yo hago para pasar este 2022 a un tipo numérico? Básicamente es decirle de que en vez que sea un tipo, oh no, perdón. Aquí el año es un tipo numérico y yo lo pasé en un string, como pueden ver acá. Ok, y al tipo string 23 yo lo pasé a un tipo number, acá. Aquí ya me dice que es un tipo numérico, ¿verdad? Entonces, para ustedes cuando hagan operaciones matemáticas, entonces lo que ustedes deben de asegurarse de que los dos datos sean numéricos. Por ejemplo, yo el 10 lo voy a hacer que sea tipo number. Acá le voy a pasar el valor. Por ejemplo, el 4. Number. Aunque yo le pase este tipo de datos, que es una cadena de texto, que en realidad es un 4 nada más, pero lo que va a hacer es detectar ese 4 como stream y lo va a pasar a tipo numérico, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar aquí es de que como los dos están con el mismo formato numérico, o sea, aquí la operación matemática la va a hacer bien, ya no me lo va a concatenar, 10 y 4, veamos, voy a guardar acá y veamos el resultado, y me dice que es 14, ¿verdad? Entonces ahora sí estoy haciendo bien el proceso, la operación matemática. Entonces, eso ténganlo en cuenta siempre, estos dos métodos, el toString y el toNumber, que básicamente les va a ayudar a evitar este tipo de errores, de que sumar un tipo numérico a un tipo string. Ahora sí me estoy asegurando de que la variable 1 y variable 2 sean de tipo string. Por ejemplo, aquí Visual Studio Code me dice que es tipo number y aquí en la variable número 2 también. Entonces, estos dos tipos son los más importantes que siempre tengan presente, ¿verdad? Sí o sí lo van a tener que ocupar
en algún momento a la hora de desarrollar. Les va a servir esto cuando hagan peticiones al backend. Por ejemplo, el backend les manda, le da de un tipo string. Entonces, para no entrar en conflicto con el backend, ustedes lo que tienen que hacer es pasarlo a un tipo numérico y listo, ¿verdad? Ya no haber necesidad de cambiarlo en el backend, ¿verdad? Luego el booleano básicamente es para pasarle 1 y 0. Por ejemplo, dame 0 y 1. Acá con la mayúscula. Y como pueden ver acá, 0 siempre va a ser false y 1 va a ser 1, ¿verdad? Perdón, 1 va a ser true. Entonces, esto nos va a servir también para validaciones. Por ejemplo, devuelven una variable de alguna condición o incluso de un arreglo, pueden hacer esa verificación, ¿verdad? Bueno, no sé si queda alguna duda o pregunta con respecto a estos métodos a la hora de convertir los datos. Solo lo dice por mi parte todo claro. Va, ok, perfecto. Ok, va. Chivo. Entonces, por este día creo que llegaríamos hasta acá. Creo que sí pude abarcar lo que teníamos pendiente de la clase pasada y con los nuevos temas. Entonces, prácticamente, permítame, solo voy a abrir aquí rápido la presentación pasada. Ok. Me gustaría que este fin de semana puedan, al finalizar la clase, les voy a dejar unos links para que puedan repasar todo esto, lo que hemos visto, porque el lunes vamos a empezar a ver los eventos. Esto del evento es sumamente importante que lo entiendan, de cómo funcionan, ¿verdad? Aquí los eventos vamos a relacionar bastante lo que son las funciones y lo que es el DOM. Entonces, si tienen alguna duda, pregunta, la pueden dejar en el Classroom, lo van a dar la manera de respondérselas, porque ya el lunes vamos a empezar a ver ya hacer JavaScript como tal, a llevarlo a otro nivel, ¿verdad? Por ejemplo, los eventos, explicar los eventos y el manejo del DOM. Ya vamos ya tocando estos dos temas, vamos a poder manipular lo que son los formularios, ocultar y mostrar algunas secciones, ¿verdad? Validar los datos de los formularios, etcétera, ¿verdad? Ya aquí ya vamos a empezar a ver la magia como tal de JavaScript, ¿verdad? Y obviamente vamos a empezar a meter más los arreglos, el maps y los bucles. Entonces, para esto de los eventos y el DOM. Entonces, cualquier duda o pregunta que tengan, me la pueden hacer llegar. Y eso, creo que de este día sería todo de mi parte. Al menos que tenga algo puntual y lo vemos.